Saludos a toda la audiencia y bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy terminamos el libro de Génesis. Llegamos al capítulo 50. La semana pasada hablábamos sobre la muerte de Jacob. Hoy es el turno de hablar de la muerte de José. José vivió 110 años, pero antes de su muerte instruyó a los israelitas que cuando salieran de Egipto se llevaran sus huesos a la tierra prometida. Génesis capítulo 50, versículo 22. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de todos los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, donde nacieron sobre las rodillas de José. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento de Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Como servidor público del más alto rango, José fue embalsamado y enterrado en Egipto. Aún así, José no estaba aferrado a Egipto. La realidad es que él nunca perdió de vista el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y su padre Jacob. Él sabía que Dios cumpliría su palabra, por eso hizo jurar a su familia que no saldrían de Egipto sin llevarse sus huesos. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Efectivamente, así sucedió. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se llevaron sus huesos. No los llevaron a Hebrón, donde estaban sepultados los patriarcas, más bien fueron sepultados en Siquem, en otra propiedad que había comprado Jacob, la cual quedaba localizada en el territorio asignado a una de las tribus de los hijos de José. Te invito a que leas libro de Josué, capítulo 24, verso 32. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Jacob había recibido la promesa que Dios le daría la tierra de su descendencia. Sin embargo, sus ojos naturales no vieron el cumplimiento. Él no regresó a la tierra prometida luego de ir a Egipto. No obstante, Jacob sí pudo ver el cumplimiento de la promesa con sus ojos espirituales. Jacob tuvo la misma fe que Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José vieron con sus ojos físicos el cumplimiento de las promesas de Dios, pero sí lo vieron con sus ojos espirituales. Hebreos capítulo 11, verso 20, 21 y 22 dice lo siguiente: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras.
Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Después de su llegada a Egipto, como te mencionábamos en estudios bíblicos anteriores, Jacob vivió 17 años, pero por fin, dándose cuenta que su muerte estaba cercana, llama a sus 12 hijos, les bendice conforme a la voluntad de Dios y da órdenes acerca de su entierro. Al morir su cuerpo es embalsamado por los médicos de Egipto y después de muchos días de luto, José con sus hermanos, acompañados de personajes importantes del gobierno egipcio, llevan a Jacob a Canaán, donde lo entierran al lado de los restos de su esposa. Mientras su padre vivía, los hermanos de José no sintieron miedo, pero al morir aquel, ahora temían. Ahora temían de que su hermano pudiera cambiar de parecer y se vengase de ellos. El recuerdo de su maldad les persigue como un espectro, de modo que envían a decir a José: «Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del hijo de tu padre». Estas palabras hacen llorar a José, quien ve que sus hermanos aún no han comprendido su amor para con ellos. Él no siente ningún rencor, pues muchos años atrás les perdonó, y ahora sufre al darse cuenta de que sus hermanos aún sienten desconfianza para con él. Estos vienen y se postran a sus pies y les dicen: «Henos aquí por siervos tuyos». A los que José contesta: «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?». Dios aprovechó la maldad de los hermanos de José, tornándola en bien, no solamente para ellos, sino para los millares de Egipto y otros países vecinos. José promete seguirles cuidando como también a sus hijos, de manera que con sus corazones consolados y agradecidos se van a sus casas. Podemos imaginar la felicidad de José cuando nacen los primeros nietos. Cómo se gozaría profundamente con ellos. Un día José llama a sus hermanos, a quienes dice que pronto tiene que morir. Dice que no desea ser sepultado en Egipto. Cree firmemente en las promesas del Señor, quien muchos años atrás predijo la larga estadía de los israelitas en Egipto, garantizando también sacarles de allí a fin de que, convertidos en una nación grande, pudiesen habitar su propia tierra. Y en vista de aquel éxodo que tendría que realizarse, José conjura a sus hermanos que guarden sus huesos y se los lleven con ellos. Estos versículos nos dan varias lecciones. La primera de ellas, las palabras de José. Murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. De esta manera termina el libro que hemos estado analizando durante las últimas semanas. Un libro especial que nos ha dejado enseñanzas preciosas, desde el inicio hasta el fin del libro de Génesis. Empezábamos con la creación del mundo y ahora estamos terminando con la muerte de José. Qué historia, ¿verdad? El inicio del Génesis nos habla de toda la creación, de su hermosura, pero nos recuerda también que la paga del pecado es muerte. Y tanto el creyente como el inconverso mueren. Por eso cada uno se tiene que preguntar, cuando me toque morir, ¿cuál será mi destino? José sabía su destino. José tenía fe en Dios. Esta es una lección importante que tenemos que aplicar a nuestra vida. Otra lección, la desconfianza de los hermanos, la cual fue disipada por las palabras y las lágrimas de José.
Ninguno de nosotros debe dudar del amor de Jesús. Él murió por nosotros y con el Evangelio nos invita a todos diciendo: al que viene a mí, yo no le echo fuera. Los hermanos de José desconfiaban de su hermano. Él nos ha pedido perdón porque nuestro padre vivía. Ahora que nuestro padre Jacob ha muerto, ¿nos seguirá perdonando? ¿O guardará rencor en su corazón? Y José les sorprende. Yo no tengo que perdonaros, ya os perdoné hace tiempo atrás. Ahora os tenéis que perdonar a vosotros mismos. Y por último, otra enseñanza. Durante la estadía de los israelitas en Egipto y los 40 años en el desierto, los huesos de José sirvieron para recordarles la promesa de su Dios. Y del mismo modo, en la actualidad, nosotros los creyentes celebramos la Cena del Señor, participando del pan y la copa, recordando que Jesús viene pronto. Jesucristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida de Jesús? ¿Estás preparado para ese gran momento? ¿Estamos preparados? José fue un ejemplo de fe. Abraham es un ejemplo de fe. De Abraham aprendemos que es amigo de Dios. Aprendemos que tener fe no equivale a ser perfecto. Por el contrario, es simplemente confiar en la palabra de Dios. Haciendo eso. Y Abraham, Isaac, Jacob, José, se convirtieron en modelos de fe para ti y para mí. Sus vidas demuestran cómo nos beneficiamos al creer en lo que dice Dios, a pesar de las circunstancias. Lo hemos visto en las últimas semanas. Mira qué vida tuvo José. Cómo sus hermanos lo vendieron, cómo llegó a ser esclavo de los egipcios, pero cómo Dios tornó la situación, cambia, da la vuelta a la tortilla. Gobernador de Egipto. Increíble. No temas cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no entiendes. El Señor sabe lo que hace. Cree en las promesas que Dios te ha dado, como hizo José. El Señor sabe mejor que tú cómo se cumplirán. Evita luchar porque esas promesas se realicen en tu tiempo. Espera el tiempo de Dios. Confía que Dios proveerá tal cual ha prometido. ¿Sabes cuál es la naturaleza de Dios? Aparte del amor, esa es la esencia, es proveer. Las provisiones de Dios están estratégicamente situadas para ti y para mí, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Mantente asida a la visión que Dios te ha dado. No te apartes de ella. Dios puede hacerla realidad. Espera el favor de Dios. El Señor le otorga su favor y el triunfo a los que confían en Él. Por eso mantente fiel a Dios en todo lo que haces. No te retractes, especialmente si tu visión tarda en llegar, como compartía el profeta Habacuc. Aunque la visión tarde, esperaré. Cree que Dios es suficiente. El Señor te ha dado los dones que necesitas para que su propósito se realice a través de ti. Por eso confía en la providencia de Dios. Él hace que todas las cosas trabajen para tu bien, mientras tú y yo permanecemos fiel a su llamado, fiel a su propósito. Y José nos da esta lección final. A pesar de los procesos, en los procesos el Señor nos enseña lecciones espirituales valiosas y nos permite conocer su voluntad. El Señor nos enseña provechosamente a nuestra vida, pero tenemos que saber que los mejores aprendizajes no solamente vienen estando sentados en una iglesia. Muchas veces esos aprendizajes vienen en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. Y José pasó por esos tiempos, hasta su muerte. Pero fue fiel a Dios en todo momento, y el Señor le bendijo. En esos momentos de prueba, de dificultad, el Señor nos enseña a confiar en Él, a depender de su gracia, nos enseña a ser pacientes, a esperar su provisión, a esperar su respuesta. Es en esos tiempos que el Señor nos enseña el valor de la adoración, el valor del ayuno,
el valor de la alabanza, el valor de la oración. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que si tú y yo estamos orando en todo momento, es difícil que Satanás nos tiente, porque estamos en oración, estamos conectados con el Padre. Pero si yo dejo de orar, si ya no me congrego, si ya no leo la palabra, pues va a venir el enemigo, me va a tentar y voy a caer, porque no estoy fuerte espiritualmente. Es en esos procesos, en los de prueba, de dificultad, que nos hacen aprender a depender de Dios, que nos hacen a desarrollar nuestra comunión con Él, en los cuales el Señor nos permite comprender su voluntad, en los cuales podemos entender el camino que debemos seguir, la decisión que debemos tomar. Es en esos tiempos donde el Señor nos purifica, como dice el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hasta que el alfarero, el que está tratando el oro, el que está tratando esa plata, el que la está afinando, el que la está limpiando, hasta que no ve su rostro reflejado en esos materiales, no para. No dice, está perfecta. El platero, se llama el platero, no me salía la palabra. Cuando puedo ver mi imagen reflejada en el oro, ahí es cuando sé que está purificado, está limpio. Así es como se prueba, con el fuego de la prueba. Así es como se purifica el oro, con fuego. Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti. Tenemos que reconocer que en nuestra vida hay algunas cosas que tienen que ser quitadas, que tienen que ser limpiadas. De esa manera, nuestra vida va a reflejar al Señor. Pero también tenemos que reconocer que nosotros solos no podemos limpiarnos. Y es por eso que el Señor nos hace pasar por sus procesos, en los cuales, como hemos leído, el platero pule y limpia la plata. Así Él limpia y purifica nuestra vida, como hizo con José. Llegó su muerte, pero tras su muerte, por fe esperaba estar en un lugar mejor. Debemos confiar que los ojos de Dios están en nosotros en todo momento. Él ha puesto su mirada en nosotros. Él no nos ha abandonado. Él está obrando para nuestro bien, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para que nuestra vida pueda ser un reflejo de su amor. En los procesos de nuestra vida el Señor toca los corazones de otras personas para salvarlas, como hizo con José. Si José no hubiera tenido una relación íntima con Dios, José no hubiera salvado al pueblo de Egipto, porque hubiera hecho cosas conforme a su corazón, a su voluntad. Pero lo que hacía José lo hacía conforme a la voluntad del Padre. Por medio de ese proceso, el Señor permite que muchos creyentes sean salvos. El Señor te está utilizando. Lo creas o no, el Señor te está purificando para que seas testimonio a tus familiares, a otras personas. Que el reflejo del Señor se vea en ti para que otros anhelen, deseen lo que tú tienes. Y en este caso, la presencia de Dios. José nos da una lección, nos da varias lecciones importantes. Y estas son algunas de ellas.